Vamos a esperar que se terminen de conectar un poquito más. Voy a esperar un par de personas que se conecten y empezamos. Bueno, la clase anterior, me corrigen si estamos equivocados. Llegamos, vimos la clasificación, vimos la, cómo estimar vimos la clasificación de insuficiencia renal, ¿sí o no? La clasificación en insuficiencia renal aguda y crónica. Sí, doctora. Sí, ajá. Y vimos de la insuficiencia renal crónica, llegamos hasta esta diapositiva, ¿sí o no? Me parece que sí, ¿no? Y de ahí empezamos la fisiopatología. ¿Vimos esta diapositiva? Esta Sí. es de la insuficiencia prerrenal. Sí. Bueno, entonces, cuando estábamos hablando de la insuficiencia renal aguda prerrenal, comentábamos que ahí, básicamente, en resumen, lo que ocurre sobre unos riñones sanos es una mala perfusión renal, ¿verdad? Y que esta mala perfusión renal puede ser secundaria a una caída de la presión arterial, que esa caída de la presión arterial puede deberse a que el paciente esté tomando hipotensores, fármacos antihipertensivos en exceso, que eso se puede deber también, por ejemplo, a un paciente que le baja la presión porque se somete a un procedimiento quirúrgico y las cirugías, los fármacos anestésicos que se usan durante las cirugías tienden a bajar las presiones arteriales. ¿Qué otra causa podría ser, por ejemplo, un paciente que ya volvimos. Cualquier causa que induzca una situación de shock, les decía, un shock hipovolémico, un shock anafiláctico, un shock cardiogénico por un infarto, por ejemplo, cualquier situación que lleve a un shock va a causar presiones arteriales bajas, ¿verdad? Y eso va a alterar, por supuesto, la perfusión renal, incluso un cuadro de deshidratación, ¿verdad? Cualquier cosa que baje la presión arterial, esto va a inducir que caigan las presiones también a nivel de los capilares, que caiga la presión a nivel de la arteriola aferente y que caiga la presión dentro del glomérulo. Eso se llama la presión intraglomerular, que es lo mismo que decir la presión de filtrado glomerular. Es decir, para que se produzca el filtrado, para que el plasma sea empujado en dirección del espacio de Bowman, debe mantenerse cierto grado de presión dentro del glomérulo. Si las presiones de filtrado glomerular bajan, va a caer el filtrado. Y al caer el filtrado, pues evidentemente, si esta es la forma, es a través del filtrado que se va a producir la depuración de toxinas, la eliminación de productos de desecho, la excreción de solutos, de urea, de creatinina, de exceso de calcio, de mantenimiento del equilibrio ácido-base, de mantener la volemia. Si cae el filtrado, todas esas funciones del riñón se van a ver afectadas, ¿verdad? Entonces, en el caso de la insuficiencia renal aguda prerrenal, en realidad, histológicamente, los riñones de ese paciente son riñones sanos.
pero se ha producido, consecuencia de la mala perfusión renal, se ha producido una caída de la presión de filtrado. En estos casos hay fármacos que pueden actuar en estas situaciones de mala perfusión renal, que pueden comportarse como nefrotóxicos, porque hemos dicho ya más de una vez que cuando esto ocurre, cuando baja la volemia, cuando baja la perfusión renal, el riñón pone en marcha un mecanismo de autocompensación para revertir esa mala perfusión renal y pone en marcha algo que se conoce como el eje renina-angiotensina-aldosterona, del que hemos hablado ya varias veces en esta clase. Eso es un mecanismo de autocompensación que tiene el riñón. Espérenme que voy a cerrar la ventana, que están viniendo a dejar el auto. Entonces, es un mecanismo de autocompensación que tiene el riñón para revertir esas situaciones de mala perfusión renal. Entonces, empieza a sintetizarse renina. Ahí les colgué un video, igual, ¿verdad? Para los que todavía no tengan claro, es importante saber cómo funciona. O sea, a mí se me parece inconcebible que después de tantos años de estar cursando una carrera del área de la salud, ¿verdad?, no tengan tan claro este concepto básico, ¿no?, de cómo funciona el eje renina-angiotensina-aldosterona. Pero en resumen, es un sistema, es un eje que se va a poner en marcha para revertir la mala perfusión renal. Y entonces se libera angiotensina. Una de las cosas que va a ocurrir, además de la activación de la aldosterona, es la liberación de angiotensina. Y hemos dicho ya que la angiotensina es un potente vasoconstrictor. Uno de los sitios donde va a venir a actuar la angiotensina es en la arteriola eferente, produciendo vasoconstricción. Y cuando se cierra este vaso, la arteriola eferente, la sangre está llegando por la arteriola aferente, se produce el filtrado, lo que se filtra pasa al espacio de Bowman y lo que no se regresa por la arteriola eferente. Entonces, cuando se produce vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente por acción de la angiotensina, lo que está ocurriendo es que se está intentando mantener, pese a la mala perfusión sistémica, la presión de filtrado. Y además, también en respuesta a esta situación, se libera una otra molécula que es la prostaglandina. La prostaglandina actúa a nivel de la arteriola aferente, ¿verdad?, aferente, es decir, en este punto, induciendo vasodilatación. Entonces, cuando usted tiene unos glomérulos que está cayendo la presión de filtrado, ¿verdad?, por el motivo que sea, pero que están resumidos en esta diapositiva, una de las cosas importantes a asegurar es la filtración glomerular, para que, pese a la mala perfusión renal, se mantengan las funciones del riñón. El mecanismo o los mecanismos a través de los cuales el riñón compensa y sostiene la filtración glomerular es, en primer lugar, gracias a la acción de la arteriola aferente, la acción de la prostaglandina a nivel de la arteriola aferente, causando vasodilatación. Ven ahí, las flechitas indican que se abre la arteriola. ¿Para qué? Para que llegue más sangre. Y por el otro lado se cierra la arteriola eferente por acción de la angiotensina 2. Y esto va a lograr mantener la presión glomerular normal para que se sostenga el filtrado glomerular. ¿Estamos claras hasta ahí? ¿Me di a entender esta parte? Esto es importante que lo entiendan. ¿Me entendí? ¿Hay alguien que no lo haya entendido, que quiera que lo vuelva a repetir?
¿Todas les quedó claro? ¿O hay alguien que quisiera que lo volviéramos a repetir? Si puede, doctor, repítalo, Sí. por favor. ¿Hola? Si lo puede repetir. Estamos diciendo que en condiciones fisiológicas, la presión de filtrado, ¿verdad? Si cae la presión sistémica en condiciones fisiológicas, al producirse una diarrea, bajar la volemia, porque se pasaron de diuréticos, porque se deshidrató por el calor que hacía, por la situación que sea, cuando la volemia cae, cuando se produce vasodilatación, cuando cae la presión de bombeo, baja el gasto cardíaco, cualquiera de estas cosas que ocurran va a hacer que caiga la presión arterial. Y al caer la presión, un medicamento, que nos pasemos de antihipertensivos en un paciente, al caer la presión arterial, va a caer la presión dentro de los capilares, y esto incluye los capilares glomerulares. Entonces, el riñón tiene su propio mecanismo de autocompensación ante esas situaciones. Se llama el mecanismo de autorregulación renal, que consiste en que se libere prostaglandinas, que va a actuar a nivel de la arteriola aferente, ¿verdad? Y se libere angiotensinógeno 2, que va a actuar a nivel de la arteriola eferente. La prostaglandina va a producir vasodilatación y de esta manera va a permitir que llegue más sangre al ovillo glomerular. Y del otro lado, la arteriola eferente se va a cerrar, se va a producir vasoconstricción. Si usted, obviamente, ¿verdad? Esto es un poco sentido común, si usted tiene que por un lado usted abre la arteriola y por el otro la cierra, entonces lo que se va a conseguir con eso es aumentar, ¿verdad? Si usted aquí viene y abre, vasodilata y cierra del otro lado, lo que se va a conseguir es reducir, ¿verdad? Aumentar, perdón, en este punto la presión de filtrado glomerular. Va a sostenerse la presión. No va a dejar que caiga. Claro, este mecanismo tiene su límite, ¿cierto? Entonces, pese a esa mala perfusión renal, el filtrado glomerular se va a sostener. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando a un paciente que en estas condiciones que está compensando para, a pesar de cualquier otra situación, mantener la presión glomerular? ¿Qué pasa cuando a un paciente le damos IECAS o le damos AINES? ¿Verdad? Acuérdense ustedes que cuando tenemos un paciente al que le estamos dando IECAS, AINES o antiinflamatorios, una de las situaciones que va a ocurrir es que se va a inhibir, cuando usamos AINES, sobre todo, AINES. ¿Qué hacen los AINES con la ciclooxigenasa? ¿Qué ocurre con los AINES y la ciclooxigenasa? A ver, esto es fármaco. Esto ya lo vieron cuando vieron AINES. Una de las cosas que ocurre con la ciclooxigenasa es que los AINES la inhiben, ¿verdad? El ibuprofeno, el naproxeno, el desquetoprofeno, el diclofenaco, los más viejitos les quiero mencionar, los más viejos, la indometacina, el piroxicam, el meloxicam, todos esos son antiinflamatorios. Estos antiinflamatorios, igual que los inhibidores de la COX-2, el celecoxib, el etoricox, ¿verdad? Todos estos fármacos lo que hacen es que bloquean una enzima que se llama la ciclooxigenasa 2. Y la ciclooxigenasa 2, ¿verdad?, es una enzima a partir de la que el ácido, que a partir de ácido araquidónico
sintetiza prostaglandinas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usted tiene un paciente que a lo mejor está mal perfundido a nivel renal, porque está con una sepsis, porque ya tiene riñones añosos, ¿verdad? Con alguna comorbilidad, ese riñón está compensando, sintetizando prostaglandinas y manteniendo la presión de filtración glomerular gracias a la acción de la prostaglandina. Pero cuando usted viene y le da un AIN, bloquea la enzima, que es la ciclooxigenasa 2, que ayuda a la síntesis de la prostaglandina. Yo estaba buscando una diapositiva de esa imagen. Creo que, déjenme ver si yo tengo una aquí. Ah, no, no la puse. Entonces, usted bloquea la síntesis de la prostaglandina, eso lo ven en fármaco, y de ahí ese es el mecanismo fisiopatológico por el cual los antiinflamatorios llegan a ser nefrotóxicos, porque al final de cuentas, cuando está bloqueando la síntesis de la prostaglandina con el AIN, lo que está haciendo es quitándole al riñón ese mecanismo de autocompensación renal. Lo mismo pasa cuando usamos un IECA, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿verdad? O un antagonista de los receptores de angiotensina 2. Si usted bloquea la acción, la actividad de la angiotensina 2 a nivel renal, a nivel del riñón, entonces usted lo que está haciendo es impidiendo ese mecanismo de autocompensación que se obtiene con la acción de la angiotensina 2 a nivel de la arteriola eferente. Ese efecto vasoconstrictor que va a causar la angiotensina 2 a nivel de la arteriola eferente. E igual que cuando da el AIN, está quitándole esa oportunidad al riñón de compensar esa mala situación de perfusión renal. Entonces, como ven, hay situaciones en las que la acción de la prostaglandina y del angiotensinógeno sirven para compensar la mala perfusión renal y que en estas situaciones donde el riñón echa mano de estas dos moléculas, cuando se bloquean por acción de un AIN o por acción de un YECA o un ARA, un YECA estamos hablando, para los que no lo recuerden, que esto ya lo han visto en fármaco cuando vieron antihipertensivos, estamos hablando de irbesartán, de enalapril, captopril, lisinopril, perindopril, ¿verdad? Y los ARA, pues, los sartanes que decimos, valsartán, olmesartán, candesartán, valsartán, etc. Entonces, cuando usted bloquea la síntesis de angiotensinógeno, de angiotensina 2, por acción de uno de estos fármacos, al final de cuentas, está bloqueando ese efecto vasoconstrictor que produce la angiotensina y que ayuda a garantizar la perfusión, la filtración glomerular, aún en estas situaciones de mala perfusión renal. ¿Eh? ¿Dudas o preguntas de esto que expliqué ahorita? Eso es muy importante poderlo comprender, ¿verdad? Entonces, si usted lo sabe, dónde actúa la angiotensina 2 o dónde actúa la prostaglandina, ya cuando se le pregunte por qué es el mecanismo fisiopatológico de que los AINES o los YECAs o los ARAs pueden llegar a ser nefrotóxicos, pues ya lo tiene más fácil de entender, ¿no? Simplemente porque bloquean esas moléculas que más bien ayudan a garantizar la perfusión renal. Bien, hemos hablado ya en esta clase de la insuficiencia renal aguda prerrenal y decíamos que representan la mayor parte de los casos junto con la insuficiencia renal parenquimatosa y que en principio estos van a ser riñones sanos, ¿verdad? No son riñones lesionados o dañados, sino que ahí el problema es un daño, una alteración funcional, digamos, una alteración secundaria a nivel renal, pero producto de la mala perfusión del riñón, ¿eh? Pero que en principio son riñones completamente sanos. Luego vamos a la insuficiencia renal parenquimatosa, siempre hablando de las causas de la insuficiencia renal aguda. Vamos a tener la insuficiencia renal parenquimatosa
o insuficiencia renal intrínseca o simplemente insuficiencia renal. Aquí el problema es el parénquima. Aquí sí que hay un daño estructural. Si usted le hace una biopsia a ese riñón, usted se va a dar cuenta que no es un riñón sano, ¿verdad? Aquí sí que hay un daño estructural a nivel de esos riñones, es decir, son riñones que ya tienen algún daño histológico y representan, como pueden ver ahí en la diapositiva, pues 40% de los casos de insuficiencia renal. Y recuerden ustedes que la unidad funcional del riñón es la nefrona. La unidad, esto lo ven en histología, nuevamente echando mano de los conocimientos que ya ustedes tienen de histología y de fisiología, ¿no? La nefrona, donde va a estar, pues, las arteriolas. Acuérdense ustedes, esto es la arteria renal, entra al parénquima renal y se bifurca y empieza a dar una serie de ramas, ¿verdad? Hasta llegar a las arteriolas aferentes. A nivel de la arteriola aferente, de las arteriolas aferentes, va a salir el ovillo glomerular, ¿verdad? Y del ovillo glomerular, acuérdense ustedes que salen, se filtra y se va a nivel del ovillo glomerular, se va a producir el filtrado glomerular y recordarán ustedes que este filtrado primero va a pasar al espacio de Bowman, que es esto que vemos aquí, y luego ya pasa a los túbulos renales, ¿no? Entonces tenemos las arteriolas, a nivel de la nefrona, las arteriolas, el ovillo glomerular, los túbulos, ¿verdad? Y hemos dicho ya varias veces que de lo que no se filtró, eso se regresa a través de la arteriola eferente, que va a venir a formar una serie de capilares en torno a los túbulos, que por eso se llaman capilares peritubulares, que son los que finalmente van a regresar, van a recoger todo lo que se vuelva a reabsorber en los túbulos, y estos capilares peritubulares se van a entrelazar, estos son capilares arteriales, se van a entrelazar con capilares venosos, también peritubulares, que se van a ir formando, juntando unos con otros, hasta formar capilares venosos más grandes, hasta formar verdaderas venas, y finalmente dar lugar a las venas renales, que van a terminar desembocando en las cavas. Entonces vemos que a nivel de la nefrona pues tenemos glomérulos, tenemos túbulos, tenemos vasos, arteriolas, tenemos intersticio, y cada uno de estos compartimentos se puede ver afectado en las enfermedades, en la insuficiencia renal aguda prerrenal. Una de estos compartimentos, decimos, son los glomérulos. Entonces podemos tener lesiones a nivel glomerulares, como que reciben el nombre de glomerulonefritis, y esa glomerulonefritis hay diferentes tipos, ¿no? Ya para poderle poner apellido y saber qué tipo de glomerulonefritis es la que puede estar cursando el paciente, ya eso necesitaríamos hacer una biopsia de riñón, ¿verdad? Pero en principio la glomerulonefritis pueden ser glomerulonefritis que afecten única y exclusivamente el parénquima del riñón, ¿verdad? Que no haya ninguna otra afectación fuera del riñón, o pueden ser la manifestación a nivel renal de otra enfermedad sistémica, por ejemplo el lupus. Los lupus pueden causar glomerulonefritis, pero no solo afectan el glomérulo, pueden afectar, y no solo afectan los riñones, mejor dicho, pueden afectar las articulaciones, pueden afectar al sistema hematológico, pueden afectar, producir manifestaciones de piel, pueden afectar el sistema nervioso central, las serosas, ¿no? La pleura, el pericardio, etcétera, etcétera. Es decir, la glomerulonefritis pueden ser la manifestación de una enfermedad exclusiva del riñón o ser la manifestación de enfermedades sistémicas. Luego están las enfermedades tubulointersticiales. Y acá es donde ustedes van a hacer una tarea que ayer les comentaba, que es una revisión bibliográfica
de la fisiopatología de la necrosis tubular aguda. Es decir, en la necrosis tubular aguda, lo que hay es una afectación de predominio tubular, ¿verdad? Puede llegar a afectar el intersticio, pero lo que manda, digamos, o lo más característico es la afectación del túbulo. Y la causa más frecuente de NTA, de necrosis tubular aguda, es la isquemia. Es decir, hemos dicho que en principio la falla renal por una lesión isquémica a nivel renal se clasifica como una insuficiencia renal aguda prerrenal. Esto que veíamos acá. Pero ocurre que en la medida que el riñón se conserva o se mantiene mal perfundido, va a empezar a causar daño histológico a los túbulos. Recuerden ustedes que hemos comentado ya en esta clase que el 99% de lo que se filtra en el glomérulo se vuelve a reabsorber a nivel de los túbulos. Entonces, los túbulos en realidad son tejidos con una tasa metabólica y un consumo de energía bastante altos, porque ahí se está produciendo la reabsorción del filtrado glomerular. Entonces, debido a esta alta actividad metabólica que requiere el consumo de energía, los túbulos son de la nefrona, ¿verdad? De las estructuras que forman la nefrona, me van escuchando, sí, potas, o ya se me quedaron dormidas. No, sí, estamos escuchando. Le estamos escuchando, doctora. Ah, bueno. Sí, Entonces, estamos, doctora. bueno. Entonces, los túbulos son las estructuras más sensibles a la isquemia, ¿verdad? Es decir, son el tejido que más va a pagar las consecuencias de ese riñón mal perfundido. Y va a aparecer entonces una complicación que se llama la necrosis tubular aguda, que el epitelio, literalmente, como lo van a ver cuando hagan la revisión bibliográfica de la NTA, el epitelio tubular, perdón, literalmente se va a empezar a necrosar y a desprender. En principio, ese epitelio luego se va a regenerar y se va a recuperar, pero va a tardar más que si solo el paciente hubiera tenido una situación de isquemia cualquiera. Es decir, esto va a aparecer como una complicación secundaria de una insuficiencia renal aguda prerrenal. Es una complicación donde el riñón va a demorar más en recuperar, pero no es la única causa de NTA. También ahí vamos a meter los contrastes radiológicos, que son nefrotóxicos. Vamos a meter algunos fármacos, específicamente los aminoglucósidos, ¿verdad? Amicacina, el más conocido es la amicacina y la gentamicina, pero bueno, no son los únicos. También ahí hay que incluir la streptomicina, por ejemplo, que es un fármaco de segunda línea en pacientes con tuberculosis que no han respondido al tratamiento, que lo han abandonado. Ahí se utiliza streptomicina, que es un aminoglucósido. Hay otros aminoglucósidos como la neomicina, que se usa porque estos medicamentos casi no se usan. Amicacina, gentamicina, eso ya casi no se usa, precisamente por lo nefrotóxico que pueden resultar ser. Entonces, algunos de ellos se siguen usando, pero ya solo de forma tópica, ¿verdad? Por lo mismo, para que no tener neomicina, para no tener que ponerlos de forma sistémica debido a lo nefrotóxicos que son. Entonces ahí está, por ejemplo, la neomicina, el neobol, es neomicina, la canamicina, luego hay tobramicina también. Hay varios aminoglucósidos que en la medida que se puede, se procura no utilizar de forma sistémica porque llegan a ser bastantes nefrotóxicos. Entonces, los contrastes radiológicos, imagínense un paciente que le van a hacer un cateterismo cardíaco o que le tienen que hacer una tomografía con contraste.
Esos son factores de riesgo, esos son situaciones que pueden aumentar el riesgo de hacer una NTA. Luego los pigmentos. Entonces, los pigmentos, yo le explicaba ayer a la clase de ayer, por ejemplo, cuando se libera hemoglobina. ¿Cuándo se libera hemoglobina? Cuando hay destrucción de los glóbulos rojos. Una hemólisis, ¿verdad? Cuando hay hemólisis, van a agregar hemólisis a su glosario. Entonces, todo ese pigmento hemo va a dar al riñón y puede causar una necrosis tubular aguda. Lo mismo cuando hay destrucción de masa muscular. El pigmento hemo de la mioglobina va también a dar al riñón y puede causar una necrosis tubular aguda. Entonces, esto se da, por ejemplo, todos estos tejidos son tejidos que se están recambiando, ¿no? Normalmente estamos cambiando los glóbulos rojos, pero ante esas situaciones no hay tanto peligro. No hay peligro en realidad. El peligro es, por ejemplo, cuando hay una transfusión mal puesta. O sea, hace una hemólisis terrible el paciente. Todo eso va a dar al riñón y estos pacientes hacen necrosis tubular aguda. A veces los venenos de las serpientes o venenos que los pacientes de alacranes, a veces pacientes que se quieren envenenar, pueden tener, además de falla hepática por el veneno, falla renal, ¿verdad? Causar una NTA. La bilirrubina también. Mioglobina, les quería poner el ejemplo, no se los puse. Por ejemplo, cuando hay un aplastamiento, eso ahí les decía yo al grupo anterior, a mí una vez me tocó ver una abuelita, que fue una cosa bien tontorrona, es decir, uno dice, pero ¿cómo puede pasar eso? Una abuelita que se quedó dormida, una ya señora ya muy mayor, ¿no? Entonces la abuela se quedó dormida sobre el brazo, gorda, ¿no? Y entonces la señora se quedó dormida sobre el brazo y resulta que como que se aplastó el brazo. Claro, ustedes han visto que a la gente hay que estarla moviendo, ¿va? Para que no haga escaras y tal. Pues imagínense una persona que no se mueve en toda la noche y que duerme aplastándose el brazo. Entonces, claro, a ella la despertó el dolor, pero ya tenía una gran destrucción de masa muscular. Fue a dar al riñón y eso causó necrosis tubular aguda. Es lo mismo que les pasa, por ejemplo, yo lo he visto en militares y en cipotes jóvenes que de un día para otro se les ocurre meterse al gimnasio y se les ocurre hacer 3 horas de gimnasio de golpe y porrazo, de peso que ellos no están acostumbrados, y luego le dicen que tomen ibuprofeno para la fluxión, ¿verdad? Entonces los militares, que a veces los castigan con unos castigos bien tontos, también lo he visto, o gente por aplastamiento. Ahorita que viene el invierno, gente que está trabajando en una construcción y le cae, lo soterra, le cae un deslave, etc. Ahí hay destrucción de masa muscular y eso puede causar lesión renal. Exceso de bilirrubina, de pigmento de bilirrubina, también. Lo que pasa que cuando hablamos de exceso estamos hablando de niveles de bilirrubina de 20, 30. Es decir, a lo mejor una bilirrubina de 6, poca cosa va a pasar. 5, tampoco, pero ya bilirrubinas muy altas sí que se pueden considerar nefrotóxicas. Fármacos como el ácido úrico no es un fármaco, obviamente, hemos visto ya el ácido úrico, decíamos que el ácido úrico, ustedes recordarán que el ácido úrico es un producto de desecho del catabolismo de las purinas, catabolismo de las purinas. ¿Dónde están las purinas? Las purinas están, ¿dónde están las purinas? Es un producto de desecho de las purinas, de adenina, guanina. ¿Y dónde están las purinas? ¿Ah? ¿Qué son las purinas? ¿Cipotas? ¿Y cipotes? A ver si hay algún varón. ¿Qué son las purinas? Están en el ADN, doctora. Exacto. Están en los ácidos nucleicos, ¿verdad? En las cadenas de ácidos nucleicos. Entonces, ¿dónde están los ácidos nucleicos? En la célula, ¿verdad? Ahí están, el ADN en el núcleo y el ARN pues ya puede estar fuera del núcleo.
Entonces, cuando se hacen quimios, sobre todo, o cuando hay un rápido recambio celular, este producto de desecho, que es el ácido úrico, por ejemplo, en un cáncer, en un cáncer esas son células defectuosas que constantemente se están recambiando. Entonces hay una rápida destrucción celular y esas células cancerígenas liberan, cuando se destruyen, liberan ácido úrico. Lo mismo cuando se empieza a hacer la quimio, sobre todo estas quimios que se hacen en hematología. Hay mucha destrucción de células, entonces son los niveles de ácido úrico altísimos. En esos casos, esos niveles de ácido úrico, el ácido úrico es un producto de desecho que lo saca el riñón, ¿verdad? Y que en todos los pacientes renales que tienen algún grado de insuficiencia renal se ve elevar. Pasa que cuando estamos hablando de destrucción masiva de células, se eleva todavía más ese ácido úrico. Y ese ácido úrico forma cristales que van a precipitar a nivel de los túbulos renales, ¿verdad? Y pueden causar cierto grado de obstrucción dentro de los túbulos renales. Lo mismo el aciclovir, en dosis altas, puede llegar a causar también necrosis tubular aguda. Luego están las enfermedades ya no solo del túbulo en forma de necrosis tubular aguda, sino aquellas enfermedades que no solo afectan el túbulo, sino que afectan el intersticio. Les había dicho que agregaran ustedes a su glosario intersticio, ¿no? O sea, ese es un parte del tejido parenquimatoso, pero que no forma parte del túbulo, tampoco forma parte del glomérulo, es tejido de sostén, ¿no? Entonces, en las enfermedades donde se afecta el túbulo y el intersticio, vamos a tener casos como, por ejemplo, fármacos que pueden causar reacciones de hipersensibilidad. Y acá entiendan esto como una especie realmente de alergia, pero a nivel del riñón. ¿Me explico? Eso se llama la nefritis intersticial. Perdón. En la nefritis intersticial, lo que hay es una especie de reacción alérgica a nivel renal. Es como cuando le hacen una biopsia al riñón, es como si le hicieran una biopsia a una roncha de una alergia. ¿Ah? De hecho, hay un grupo, un porcentaje pequeño de pacientes que tienen esta enfermedad que pueden llegar a hacer un rash cutáneo, ¿verdad? Producto de esa respuesta alérgica, y hacen eosinofilia. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del asma, yo les hablaba de eosinofilia? ¿Verdad? Se cortó la cosa esta. Entonces les decía que llegan a hacer eosinofilia. Hay un infiltrado eosinófilo en el riñón y también en sangre. Si le midiéramos los eosinófilos a esos pacientes, saldrían altos, ¿verdad? Porque es que realmente es como una especie de respuesta alérgica, nada más que a nivel renal, y un porcentaje pequeño de estos pacientes, creo que es como el 30%, pueden llegar a tener incluso rash cutáneo. Y esto es bien difícil poderlo, porque o sea, no les puedo dar una lista de medicamentos porque es larguísima la lista de medicamentos que pueden causar esto, ¿verdad? Es decir, hasta el omeprazol les aparece en esa lista de las nefritis intersticiales, nefritis fármacos. La lista es casi que todo, de todo, ¿verdad? Es decir, como cuando uno puede ser alérgico a cualquier medicamento, ¿verdad? Puede ser uno alérgico, pues, hasta de la aspirina en adelante. Entonces, son muchas las causas, ¿ves? Aquí hay una lista, nefritis intersticiales, betalactámicos, todo, ¿va? Todos los antibióticos prácticamente, los AINES, las sulfas, los diuréticos, los anticomiciales. O sea, la lista es muy, muy prodigiosa, muy, muy, muy larga, vaya. Entonces, en general, esto lo puede causar casi que cualquier medicamento, la nefritis intersticial. Las infecciones, ¿eh? Yo le ponía el ejemplo ayer a los estudiantes, las infecciones urinarias. No es objetivo de esta clase hablar de infección urinaria, pero vamos a dar unas pinceladas.
las infecciones urinarias se clasifican en infecciones urinarias altas e infecciones urinarias bajas, ¿verdad? Las infecciones urinarias bajas tienden a caracterizarse porque el paciente se queje de ardor para orinar, eso se llama disuria, ¿verdad? Que el paciente tenga mal de orín, que dice la gente, ¿va? La misma disuria. Que el paciente tenga polaquiuria, agregar polaquiuria a su glosario, ¿verdad? Que es una especie de... está la urgencia miccional, que la urgencia miccional no solo le da al paciente con infección urinaria, un paciente prostático, por ejemplo, le puede dar urgencia miccional, que es que los niños les da urgencia miccional. O sea, cuando dicen ya, o sea, hay que salir corriendo, porque si no, no le da tiempo de llegar. Eso es la urgencia miccional. Y luego está la polaquiuria, que es que al paciente le entran deseos importantes de querer ir a orinar, y cuando va a orina, lo que orina son gotitas. Eso es la polaquiuria. La disuria, la polaquiuria, la urgencia miccional, el dolor suprapúbico, todos esos son datos de infección urinaria. Y hasta ahí, sobre todo si estamos hablando del sexo femenino, digamos que la cosa no pinta tan mal, ¿verdad? El problema es cuando a esa infección urinaria y estos síntomas que les comenté se acompañan de fiebre, porque cuando este cuadro se acompaña de fiebre, significa que el paciente lo que tiene es una pielonefritis. Y ahí ya no es una infección de la vía urinaria, sino que el problema ha llegado hasta el parénquima renal. Y cuando se da la pielonefritis, van a agregar pielonefritis a su glosario, cuando hablamos de pielonefritis, estamos hablando que al haber una inflamación en el parénquima renal, eso deja cicatriz en el parénquima renal. Y ese paciente, ese tejido cicatrizal, pues va destruyendo al tejido sano. Y hay pacientes, y los hay, pacientes con historia de hitos de repetición, que nadie le dio importancia, relevancia, y que llegan, quizá empezaron desde niños, por alguna malformación congénita de la vía urinaria, y van haciendo infecciones urinarias de repetición en forma de pielonefritis, y acaban esos pacientes perdiendo los riñones en diálisis con 20 añitos. Por eso es tan importante pararle bolas a la pielonefritis y a los pacientes con infecciones urinarias de repetición. Y luego otra cosa es el sexo, ¿verdad? No es lo mismo una infección urinaria en una mujer que en un varón. Por definición, una infección urinaria en un varón es una ITU complicada, solo porque sea varón. La pielonefritis es una ITU complicada, porque puede traer consecuencias a largo plazo para la función renal del paciente. Las ITU bajas no. Es decir, si lo que tiene es una infección de la vejiga, eso es una ITU baja, una cistitis, eso a largo plazo, pues no digo que, o sea, obviamente hay que tratarlo, es incómodo, es una enfermedad, una fuente de infección, pero nunca va a ser igual como cuando hay una pielonefritis, porque ya la pielonefritis es en el riñón. Nosotras las mujeres, ¿verdad? Que está cerca el colon tiene, la vía urinaria y la orina en sí son estériles, pero en nosotras las mujeres la salida de la uretra está muy cerquita de la salida de la vagina, donde hay bacterias, y de la salida del colon, donde también hay bacterias. En los hombres no. Una cosa está muy larga, separada de la otra. La salida de la uretra, ¿verdad? Está muy largo del recto, del ano. Entonces nosotras las mujeres, por esta proximidad, y qué fácil que una bacteria se mueva de un sitio a otro, vamos a tener mayor incidencia de infecciones urinarias. Cuando la niña está comenzando a limpiarse, cuando empezamos a tener actividad sexual,
luego con la menopausia, luego si nos embarazamos. O sea, hay muchos picos, ¿verdad?, donde vamos haciendo infecciones urinarias. Y es muy raro una mujer, más del 50% de las mujeres a lo largo de su vida van a tener alguna, al menos una vez en su vida, una infección urinaria. En cambio, en los varones es muy raro. Y por eso cuando hay infecciones urinarias en los varones, hay que preguntarse por qué. Ojo, muchas pueden ser ETS, enfermedades de transmisión sexual, que lo que el paciente cuenta, como cuenta disuria, ¿verdad? Porque hay uretritis, entonces hay ardor al orinar, pero también hay mucha secreción uretral. Entonces hay descarga uretral abundante. Entonces ya eso apunta más a una ETS. Muchas infecciones urinarias en los varones en realidad pueden ser ETS. Pero cuando hablamos puramente de infección urinaria, cuando no es una ETS, eso hay que prestarle atención. No es normal, ya les dije que por definición una ITU complicada, dice, ¿cuáles son las ITU complicadas? Fulana, mengana, sutana, que sea un varón. O sea, es para que tengan idea de la relevancia de una infección urinaria en un varón. Y eso hay que investigar, sobre todo cuando es un niño. Eso es importantísimo. Si son pielonefritis, como si son infecciones urinarias de repetición, como si es la segunda infección febril en un niño, eso hay que mandar a hacer un ultrasonido, porque hay que averiguar de vías urinarias para saber por qué está pasando eso. Entonces, las infecciones, ya les expliqué por qué, porque va dejando cicatrices en los riñones, sobre todo en forma de pielonefritis. La infiltración tumoral, sobre todo de tumores hematológicos, leucemias y linfomas pueden infiltrar el riñón, causas no conocidas. Y luego están las enfermedades vasculares, ¿verdad? Si se tapó la arteria renal, si se tapó la vena renal, la trombosis de la arteria renal, la trombosis de la vena renal, las afectaciones de pequeño vaso, la vasculitis, que son enfermedades de tipo autoinmune, la microangiopatía trombótica, ¿verdad? Que ya son situaciones más del área en la nefrología, pero por ejemplo una causa de microangiopatía trombótica es la preeclampsia, se forman microtrombos, trombos en la microcirculación, la hipertensión maligna, la ateroesclerosis o la embolia de las arterias renales, que ya decíamos pueden llevar a causar trombos en las arterias renales. Les ponía el ejemplo el otro día del cateterismo cardíaco, cómo introduciendo la guía metálica a través de la femoral se podía inestabilizar una placa de ateroma, soltarse un émbolo de esa placa y va a dar a las arterias renales. Eso puede pasar. Y ya hemos hablado entonces de las causas principales de insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Tanto la prerrenal como la renal. Y ahora nos queda la posrenal. Solo representa el 5% de los casos, es poco frecuente, pero se produce por una obstrucción del riñón. Funciona bien, el riñón está bien perfundido, forma bien la orina sale, pero el problema está en la vía urinaria. Hay un stop, hay algo que causa un stop a la salida de la orina. Y aquí les pongo como dos ejemplos muy frecuentes que son los cálculos renales. Los cálculos renales, los cálculos se pueden formar aquí en los cálices, en la pelvis renal, y esto es ancho. El problema es cuando alguno de estos cálculos cae a la vía urinaria. El uréter es angosto. Entonces, si se forma si cae un cálculo, puede obstruir el flujo de la orina, ¿verdad? Y va a obstruir la salida de la orina. Uy, algo pasó. Espérenme, déjenme saconear. Que no fue nada. Es que hay mucha casa aquí que está en construcción. Alrededor de casas y escuché como que
Bueno, luego otra causa, además de los cálculos, están las próstatas cuando se crecen, ¿verdad? Ven ustedes aquí, esta es la salida, esta es la vejiga, aquí sale la orina, hacia el exterior, esta es la uretra, y cómo la próstata rodea la salida de la uretra. Entonces, cuando se crece, por la edad, ¿verdad? Por el estímulo de la testosterona, en los varones la próstata se va creciendo, o por un tumor, eso puede ocluir la salida de la vía urinaria. Lo mismo puede pasar en las mujeres, pero por el cáncer de cérvix, ¿verdad? Esto es el cérvix. Entonces, normalmente el cáncer de cérvix por continuidad se va a extender en dirección de la vejiga y en dirección del colon, ¿verdad? Entonces, a veces los cánceres de cérvix ya bastante avanzados llegan a tapar la salida de la vejiga. Y esto es una causa de insuficiencia renal aguda. Usted destapa, usted pone algo para destapar la salida de la orina y esos riñones funcionan. Ah, claro, siempre y cuando lo destape a tiempo. Toda insuficiencia renal aguda, toda causa de insuficiencia renal aguda que no se corrige, va a evolucionar a la cronicidad. Es decir, usted puede tener una paciente con un cáncer de cérvix que tiene obstruida la salida de la vía urinaria, un cálculo que cayó a la vía urinaria, y si deja eso ahí tapado, pues va a terminar perdiendo los riñones, ¿verdad? Los riñones tapados se pierden. Al cabo de 3 meses ya empieza a producirse un daño irreversible a la función renal. Luego tenemos acá que esto es un reflujo vesicoureteral o una malformación congénita de la vía urinaria. Y esto, por eso es importante un niño que va haciendo infecciones urinarias de repetición, es importante investigar por qué. Hay que hacer un ultrasonido. Porque a veces lo que ocurre es que puede tener una estenosis, vean, aquí hay una estenosis de la unión pielo-ureteral, o sea, hay una estrechez entre la unión de la pelvis renal y el uréter, ¿verdad? Entonces, eso obstruye la salida y ese riñón se va a terminar dañando, se va echando a perder. En el reflujo vesicoureteral, el problema es que muchas veces este reflujo, hay varios grados, hay diferentes grados de reflujo, ¿verdad? Y una de las causas, uno de los problemas con el reflujo es cuando es muy importante, termina dañando el riñón. Y otro es que predispone a que las bacterias se regresen. Yo les dije que la vía urinaria es estéril. Pero si por aquí se cola una bacteria, fácil se le va a hacer subir al parénquima renal. Entonces, las infecciones urinarias aquí pueden estar constantes y pueden terminar haciendo que ese niño pierda los riñones. Y digo niño porque la mayoría son varoncitos. ¿Hay niñas con malformaciones urinarias? Pues claro que las deben haber, pero muchos son varoncitos. Entonces, en el caso del reflujo vesicoureteral, en el caso de la estenosis de la unión pielo-ureteral, bueno, no les puse aquí, los cálculos de la vía urinaria, tumores que causan obstrucción al flujo, ¿verdad? La hipertrofia benigna de próstata, tumores de próstata, tumores de cervix, de colon que invaden la vejiga. Todo eso puede causar. Yo he tenido pacientes hasta que por un punto mal dado en una cirugía le taparon la salida de la orina y perdieron los riñones. Entonces, eso es importante irlo viendo. ¿Cómo se van a manifestar la insuficiencia renal aguda? Miren, va a depender mucho del tiempo de evolución de esta enfermedad. Es decir, no es lo mismo el paciente que le cae un cálculo en la vía urinaria y tiene al acceso que se hagan el ultrasonido, que lo ve el urólogo, le destapa la vía urinaria y se corrige el problema. A que ese mismo paciente se deje tapado el riñón por 1, 2, 3 meses. ¿Me explico? Entonces, las manifestaciones de la insuficiencia renal aguda van a depender mucho del tiempo y de la causa por la que se esté dando la insuficiencia renal aguda. En primer lugar, casi siempre lo que vamos a detectar es un incremento en los productos de desecho, ¿verdad? Es decir,
va a aumentar la creatinina, va a elevarse la urea. Puede haber, no necesariamente, puede haber una reducción del volumen urinario, es decir, que orine menos el paciente. Pero, por ejemplo, no siempre, dije que no siempre va a haber, en el paciente con hipertrofia prostática benigna, este paciente, la vejiga está distendida a tope, porque la próstata impide que la orina pueda salir. Y este paciente va y orina, ¿verdad? Y nunca termina de vaciar bien su vejiga, porque este stop siempre está ahí. Entonces, este paciente va a ir orinando normal según él y no va a detectar que haya una reducción en el volumen urinario, ¿verdad? Entonces, no siempre se va a dar, pero por ejemplo en un paciente que ingresa, que hace una falla, que tiene una insuficiencia renal aguda prerrenal, en ese paciente sí vamos a detectar una reducción importante del volumen urinario. Y este paciente puede tener oliguria, agregar oliguria, o puede tener anuria, agregar oliguria y anuria a su glosario. Es decir, puede orinar poquito o del todo dejar de orinar. Puede haber orinas oscuras, concentradas o con presencia de sangre. Es decir, en muchos casos, por ejemplo en la NTA, llama la atención que las orinas agudas, la orina se vuelve bien oscura y entre rojiza y verdosa. Entonces uno ve no hay ninguna imagen aquí. Entonces uno le ve las orinas en los pacientes con NTA y son de este aspecto, miren. Son algo así. Y orina muy poquito el paciente. Este es un caso de una rhabdomiólisis. Ahí lo dice. Pero sí agarra este aspecto en la NTA también. La rhabdomiólisis también, y la hemoglobinuria también, porque se tiñe del pigmento hemo, el pipí, que tiene ese aspecto. Luego también otra característica, no siempre, a veces son orinas claras, ¿verdad? Pero a veces tienen este aspecto. Debido a que el paciente reduce el volumen de orina, en algunos casos va a haber datos de sobrecarga de volumen, van a haber edemas, ¿verdad? Y en algunos casos sobrecarga que puede hacer fallar al corazón, ese exceso de volumen, sobrecarga cardiorrespiratoria, es decir, como una insuficiencia cardíaca, producto del fallo renal. Y a veces en estos pacientes que ya son hipertensos, que no sabemos si ya tienen insuficiencia cardíaca congestiva, es difícil saber qué es lo que falla, si el corazón o el riñón, ¿verdad? ¿Qué fue lo que falló primero? A veces no lo sabemos. Entonces el tratamiento en todo caso es siempre sintomático, ¿verdad? Reducir la ingesta de líquidos, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque siempre, bueno, quizás no siempre, pero muchas veces al paciente renal la indicación que se le da es: beba un montón de agua para que se le arreglen los riñones. Y eso no pasa. Es decir, muchas veces tenemos que saber cuándo indicar ingesta de líquido y cuándo no. Es decir, si usted tiene un paciente... ¿Mande? Y cuando es una insuficiencia, ¿cómo se llama? Incontinencia urinaria puede pasar a ser una insuficiencia. Bueno, eso es diferente. Ya lo vamos a explicar más adelante. Eso no tiene que ver con la insuficiencia renal, pero podría, ya lo veremos. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene sobrecarga de volumen, debemos de tener cuidado en cuanto a la ingesta de líquidos, porque siempre la gente le dice: bebe un montón de agua. Entonces, yo lo que le digo a mis pacientes es: mire, si usted orina medio litro al día, dígame cómo usted, si solo saca medio litro, se va a beber 2 litros de líquido. O sea, todos los días va a ir más hinchado, más hinchado, más hinchado, hasta que haya un momento donde la única manera de sacar ese montón de líquido que ha ingerido es dializándolo. Entonces hay que tener precaución, porque siempre la gente, incluso cuando hablan de la semana del riñón, entrevistan a los nefrólogos
Y los periodistas siempre insisten en lo mismo. Y que beba mucha agua, y que beba mucha agua. Y yo no tengo nada en contra de beber agua. Pero si se fijan, hasta ahorita en la literatura, en ningún lugar hemos encontrado que beber agua resuelva los problemas renales o prevenga los problemas renales. Y no lo hemos leído, ¿verdad? Y es que es cierto, no es así. Es una mala concepción. Ahora, no quiere decir que beber suficiente agua sea una mala idea. Lo que pasa es que entre más líquido agua, no Coca-Cola ni tonterías de esas, más agua bebemos, lo cierto es que tendemos a comer menos y a quemar más calorías. Entonces eso nos ayuda a mantener peso, mantener presión arterial, a ingerir menos calorías, también reduce la posibilidad que nos volvamos diabéticos. Entonces, en realidad, lo de beber agua no está mal, siempre y cuando no estemos hablando de un paciente ya nefrópata. Porque si estamos hablando ya de un paciente nefrópata, posiblemente un daño le estamos haciendo si le insistimos que debe beber bastante líquidos, porque ese paciente, al final de cuentas, va a terminar o puede terminar haciendo una insuficiencia renal por sobrecarga de volumen. Eso a veces puede pasar, es decir, el riñón ya no tuvo manera de compensarlo. ¿Esto cómo se quita? Ya no tuvo manera de compensarlo y puede terminar haciendo una falla renal, puede terminar haciendo una falla renal o cardíaca por ese exceso de volumen. Con lo que pregunta la compañera, de incontinencia urinaria, dice usted, ¿verdad? La incontinencia urinaria es un área del urólogo, ¿verdad? Es muy general, es como que me diga, doctor, hay un paciente que tiene diarrea. ¿Por qué? No lo sé, no lo sabría decir, ¿verdad? Pero hay incontinencias urinarias que a veces son, pueden ser secundarias a muchas causas, ¿no? Una causa de incontinencia urinaria es, por ejemplo, un paciente neurópata, que tenga una neuropatía y que ya no se da cuenta, no siente y se hace pipí encima. Un niño que nace con meningocele puede tener incontinencia urinaria. Pueden haber incontinencias urinarias de esfuerzo, que es la típica señora que se le cae la vejiga, ¿verdad? Esto se da sobre todo en personas mayores, en mujeres multíparas que han tenido más de un hijo. La obesidad es un importante factor de riesgo para que esto pase. Entonces hacen un poquito de esfuerzo, se ríen, estornudan y ¡plip!, se les escapa el pipí. Y luego hay un tipo de incontinencia urinaria que es de esfuerzo, la que le da a la señora con cistocele, ¿no? Que la vejiga se cae. Luego hay una incontinencia urinaria que no es de esfuerzo, se le sale el pipí. Y eso puede ser una vejiga por rebosamiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la vejiga, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo, no quiere decir que ese sea el caso en particular porque desconozco el caso que la compañera plantea, por rebosamiento. La vejiga por problemas neurológicos que se llama vejiga neurógena. Después el caso más grave que es un cistocele, pero bueno, vejiga neurógena puede tener un diabético que se le termina dañando la inervación que va en dirección de la vejiga, una persona que tiene algún problema en la columna, igual, vejiga neurógena, etc. Lo que les quería mostrar es la vejiga por rebosamiento. Imagínense un paciente que tiene este paciente tiene un tumor benigno o maligno, lo que quiera, a nivel de la próstata. Y esto obstruye la salida del pipí. Entonces llega un momento que esa vejiga, cuando se llena y está tan distendida, ya el pipí no sale porque el paciente haga fuerza y relaje los músculos, lo típico, ¿no? Lo que hacemos todos cuando vamos a orinar. Relajamos los esfínteres y contraemos la vejiga. Y este paciente ese proceso no se da, sino que este paciente, en el caso de la vejiga por rebosamiento, la vejiga está a lo que da, llena, y entonces este paciente se le sale el pipí, rebosa la vejiga. Entonces, evidentemente, si es un problema
donde la vejiga está caída, donde la vejiga hay una obstrucción a la salida de la vejiga, eso con el tiempo va a terminar causando un daño renal, ¿verdad? Eso tiene que evaluarlo un urólogo para saber exactamente cuál es la causa de esa incontinencia urinaria y ver qué tipo de manejo es el que se le da. Pero sí, con el tiempo, no todas las vejigas, no todas las incontinencias urinarias, pero sí en muchas hay que investigar si eso a la larga no puede causar problemas renales. Bueno, entonces veníamos hablando de la sobrecarga, ¿verdad? De volumen, que es una de las manifestaciones de la insuficiencia renal. Luego está el síndrome urémico, que el síndrome urémico es el que se da por un acúmulo de toxinas urémicas, es decir, el paciente no es capaz de eliminar todas esas toxinas que habitualmente, todos esos productos de desecho que habitualmente eliminamos por la orina, hidrogeniones, ácido úrico, sulfatos, fosfatos, creatinina, urea, etc. Eso se empieza a acumular y tiende a alterar la homeostasis de nuestro organismo, altera la coagulación, altera la agregación plaquetaria, repercute en la producción de ácido del estómago y todo esto lleva a altera el pH en la sangre. Entonces, toda esta situación se conoce como el síndrome urémico. A veces la manifestación de ese síndrome urémico es una tendencia al sangrado y, como les decía, se aumenta la producción de ácidos en estos pacientes y a veces la manifestación es un sangrado digestivo, ¿verdad? Está alterada la agregación de la plaqueta, entonces con más facilidad sangran, hay gastritis, puede haber encefalopatía. La encefalopatía, hay muchas causas de encefalopatía, ¿verdad? Agregar encefalopatía a su glosario. Una causa de encefalopatía es la uremia, ¿verdad? En la situación del síndrome urémico puede darse la encefalopatía urémica, porque estas toxinas empiezan a ser neurotóxicas. Hay otras causas de encefalopatía, por ejemplo, un paciente que le falla el hígado no puede eliminar las toxinas que habitualmente elimina el hígado y hace una encefalopatía hepática, ¿verdad? Por las toxinas que tendría que sacar el hígado. Un paciente que tiene un acúmulo de CO2, un exceso de CO2, puede hacer una encefalopatía hipercápnica, ¿verdad? Por el exceso de CO2, o al revés, una encefalopatía por niveles bajos de oxígeno. Hay una encefalopatía anóxica, que es la que a veces le da a los recién nacidos. Un hallazgo frecuente en casi cualquier tipo de encefalopatía va a ser el flapping. El flapping, a ver, vamos a ver, el flapping es este movimiento. Mire, cuando uno le pide al paciente que hiperextienda, ahí lo va a hacer él va a forzar la hiperextensión de la mano, pero también lo podemos inducir nosotros. Si nosotros le decimos al paciente que hiperextienda la mano, que haga esto, ¿verdad? Con las manos, o sea, está así, que haga esto, entonces va a aparecer el flapping. El flapping es esto, miren. Ven ese temblorcillo tontorrón que tiene, que por rato cierra del todo la mano. Entonces, el temblorcillo es la asterixis. Es un temblor que tiene el paciente. Y el flapping es de plano cuando cierra del todo la mano. Aquí hay otro paciente, miren. Y a veces ni tenemos que pedirle que hiperextienda. El solito, el paciente, al decirle extienda la mano, el solito empieza a flapear. Y eso es un dato de encefalopatía. ¿Nombre de esa encefalopatía? No sé, hay que ponerle apellido, hay que hacer exámenes, ¿verdad? Para ver el hígado, para ver el riñón, el CO2, si hubo alguna situación de anoxia cerebral, para saber cuál es la causa de esa encefalopatía. Gastritis, pérdida del apetito. ¿Cómo se defiende el organismo? Dejando de comer, porque una de las fuentes de creatinina, de urea, todo esto viene en parte de la dieta también. Entonces, ¿qué hace el paciente? Deja de comer para no producir productos de desecho, porque claro, los productos de desecho vienen del metabolismo de estas moléculas. Entonces, deja de comer para no producir desecho y una forma de defenderse. Se asocia a cierto grado de inmunodeficiencia,
no solo por las comorbilidades, no solo porque son pacientes que a lo mejor ya son diabéticos, que son hipertensos, también hay una situación en particular que es el paciente cuando bota las proteínas. En algunos de estos cuadros, particularmente en la glomerulonefritis, si este es el glomérulo, ¿verdad? Estos gaps que vemos aquí, estas uniones estrechas, brechas se llaman, estas brechas es por ahí donde se va a producir el filtrado, ¿no? Se va a filtrar pues, urea, aniones, hidrogeniones, glucosa, creatinina, agua, todo, ¿no? Pero en principio por ahí no cabe una proteína. Pero cuando hay daño, en el caso de una glomerulonefritis, hay daño a esta barrera. Y entonces es como que le abrieran literal, les digo yo, siempre pensando en el riñón como una especie de colador que filtra los productos de desecho, que le abrieran un hoyo, un agujero a esa membrana y empieza a filtrarse proteína. Y hemos dicho que la principal proteína en el plasma es la albúmina, pero no es la única. Ahí también están los factores de coagulación y también están ahí las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son proteínas. Y entonces se empiezan a botar por ahí los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Y estos pacientes terminan haciendo también inmunodeficiencias, ¿verdad? Que facilitan que cojan infecciones. Van a haber alteraciones metabólicas en forma de retención de potasio, retención de fósforo, acidosis metabólica, porque no somos capaces de eliminar los hidrogeniones. Y hay aquí algunas estrategias. No me voy a detener mucho en estas estrategias, porque esta diapositiva en realidad es sacada de un congreso. Esta yo la hice para un congreso de nefrología y está un poco como compleja, ¿verdad? Porque en realidad es una diapositiva de un libro de cuidados intensivos nefrológicos. Es una cosa bastante concreta que era para unos intensivistas. Entonces no me voy a meter mucho a rollo de esto, pero sí en la medida que podamos evitemos los nefrotóxicos en los pacientes renales. Usted tiene un paciente, ya tiene una pielonefritis y viene usted y dice, bueno, pues le vamos a poner amicacina de antibiótico. Mal, ¿verdad? O sea, ya tiene fregado el riñón y ahora usted viene y quiere ponerle amicacina. A menos que usted, eso a veces se hace, no digo que no se puede hacer, eso yo lo haría. Vea cuándo yo sí lo haría. Si yo tengo un paciente que no puede, que tiene una pielonefritis, sí, que el bicho que tiene solo le pega amicacina y que este paciente, teniendo esa infección, no tenga manera de comprarse otro antibiótico. O yo no tenga manera de referirlo a un hospital para que le den un mejor antibiótico. ¿Me explico? Esa sería como la única situación donde yo diría, bueno, pues use un amino y que tenga buena función renal, ¿verdad? Si tiene buena función renal, si tiene mala función renal, si ahí en el antibiograma le aparece otra opción de antibiótico y el paciente lo puede comprar, olvídese de ponerle aminoglucósido a una pielonefritis, ¿verdad? Hidratar, sobre todo, no, yo les decía, no hidratar, no abundante líquido, sobre si el paciente ya tiene retención de líquido. Pero si estamos hablando de un paciente que, por ejemplo, va a hacer quimio, que se va a deshidratar, porque no fue la mano con un diurético, o sea, si estamos hablando de una situación de hipovolemia, obviamente ahí hay que hidratar. Si el paciente se va a someter a una prueba con contrastes radiológicos, más bien a veces no nos basta la vía oral para hidratarlos y hay que ponerle por vena el suero para hidratarlos, ¿no? Cuando un paciente ha tenido un hematoma grande, hay que insistir si tiene buena función renal y tiene buena diuresis en que se hidrate, si se va a someter a una prueba con contraste, si es un paciente diabético que se ha deshidratado y que puede hacer un coma hiperosmolar, si es un paciente con hiperbilirrubinemia, tiene la bilirrubina alta, también, ¿verdad? Y hay que hidratarlo. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta acá de las causas de la insuficiencia renal aguda?
¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a hablar ahora de la insuficiencia. Diga. ¿Alguien quería hablar? ¿No? Bueno, vamos a hablar ahora de la insuficiencia renal crónica. Y hemos dicho ya algunos conceptos que ustedes conocen, que la insuficiencia renal crónica es un síndrome también debido a múltiples causas que va a originar una pérdida progresiva de las nefronas funcionantes. Esta es otra definición, pero dice básicamente lo mismo, que va a haber un deterioro de la función renal y que este deterioro es paulatino. ¿Y cómo yo sé que es paulatino? Bueno, porque se supone que yo tengo que mantener ese deterioro para decir que esto es una insuficiencia renal crónica durante 3 meses. Esa alteración debe de persistir durante al menos 3 meses. ¿Verdad? Entonces, eso me incluye aquí que el deterioro ha sido paulatino. Y otro concepto, irreversible. Mire, doctora, yo tengo aquí viniendo a gastar en consulta con usted 3 años y usted a mí no me ha dado nada para los riñones. Es que no hay una pastillita. Así como no hay una pastilla que le regenere el hígado, que le regenere el corazón, no hay una pastilla que regenere los riñones. Eso no existe. Quien le diga lo contrario le engaña, le engaña, ¿verdad? Porque no hay manera, si hubiera alguna pastilla que regenerara los riñones, no tendríamos gente en diálisis. Entonces, no hay hasta la fecha algo que revierta ese deterioro de la función renal. Diferente es, y ya lo he explicado por eso, que usted tenga un paciente con una insuficiencia renal crónica. Yo he tenido pacientes en diálisis y que salen de diálisis porque lo que tenían era una insuficiencia renal aguda. Nada tiene que ver, por eso las clasificaciones son diferentes, ¿verdad? Entonces, usted tiene aquí en la aguda, usted tiene una etapa, ¿verdad?, donde el paciente pierde por completo la función renal y puede caer a diálisis. Y va a revertir. Si es aguda, tiene que revertir. Yo tengo pacientes agudos y que luego sacándolos de diálisis y que luego al tiempo quedan con una función completamente normal, porque lo que hicieron fue una falla renal aguda. Y así como hay pacientes que no van a revertir, porque ya eso es un daño crónico. ¿Verdad? El otro día veía un señor que yo lo había visto en el 2020, o no, 2018, diabético, hipertenso, cardiópata, infartado, función renal malísima, 2 y pico de creatinina, filtrado de 30, se perdió, no volvió a la consulta. Un día me lo encuentro en una emergencia, muy mal al señor, en un edema agudo de pulmón, lo dializamos, sale de diálisis, lo mando para programa de hemodiálisis, que él no tenía esa enfermedad, que él iba a recuperar, que confiaban en Dios, no sé qué. Total, hace como en abril se volvió a complicar. Yo lo remití el 28 de febrero, porque me escribieron ahora para Semana Santa. 28 de abril yo lo mandé a que lo metan a programa de hemodiálisis, porque yo le dije, mire, usted así como está, con esa función que tiene, ya mejor su función renal no va a estar. Y en una de esas se va a complicar y no le va a dar chance de llegar al hospital. ¿Se acuerda cómo vino de malo? Le digo, porque el señor necio que no, que la diálisis no. ¿Se acuerda cómo vino de malo? Mire, ahí tuvo la oportunidad de que rápido lo pudiéramos tratar y revertir, pero va a llegar un día que no va a correr, puede no correr esa suerte y no le dé tiempo a su familia de traerlo desde allá de su casa a un hospital. Entonces, lo más conveniente y seguro es para que usted esté en programa de hemodiálisis. Bueno, ahora en abril, por fin, me imagino que algún susto se sacó y aceptó entrar a programa. Entonces, y a veces son las dos cosas. Yo puedo tener pacientes que van con una insuficiencia renal crónica, que no está tan mala para que entre a diálisis, por ahí estadio 3, y un día me cae estadio 5, o sea, me cae con una falla renal aguda, ¿verdad? Pierde función renal, pero luego recupera y vuelve al estadio 3 donde estaba. Casi todas las fallas renales agudas revierten. Ahora, algunas pueden no revertir, son los menos, la mayoría revierten.
Y algunos, si ya de base tenían un poquito de falla renal, pueden progresar en el estadio en que estaban con esa falla renal aguda. Entonces aquí lo importante es que el daño se vuelve irreversible y presencia de daño persistente durante al menos más de 3 meses. ¿Cuál es la causa principal de la insuficiencia renal crónica? Les pregunto yo a ustedes. Vamos a ver, Matilde. ¿Cuál es la primera causa de insuficiencia renal crónica? ¿Cuál cree que es la causa por la que la mayor parte de la gente que está en diálisis está en diálisis? La diabetes, doctora. La diabetes. La primera causa de la insuficiencia renal crónica es el azúcar. ¿Puede una insuficiencia renal aguda llevar a una crónica? Siempre, cualquiera de ellas. Lo que pasa es que en principio es reversible. Claro, en la medida que se va manteniendo el daño, les decía, una aguda, es decir, ¿la próstata puede llevar una insuficiencia renal crónica? Sí. ¿Un cálculo puede llevar una insuficiencia renal? También. ¿Una pielonefritis? También. ¿Una malformación renal? También. ¿Una nefritis intersticial? También. Todas. Todas. Lo que pasa es que en principio revierten. Ahora, no es lo mismo tener una glomerulonefritis y yo empiezo el tratamiento para la glomerulonefritis al mes de tenerla, a que pasen 2, 3 años y yo, me ven como, les voy a contar una pacientita mía, 20 y pocos años, me ven en el hospital escuela, me ven que boto proteínas, llegué a parir al hospital escuela, al Seguro Social, me ven que boto proteínas, me mandan con el nefrólogo, pero como yo no tengo derecho al Seguro Social porque quien trabaja es el marido, entonces me quedo en el aire y entonces me diagnostican hipertensión y nadie se interesa por averiguar de dónde viene esa hipertensión y ahí voy tomando mis pastillas 2, 3 años hasta que a los 3 años me dicen que tengo insuficiencia renal. ¿Qué era todo eso? Una glomerulonefritis. Botaba proteína, siempre estuvo botando proteína, nadie le paró bolas. Solo cuando estuvo embarazada que le hicieron el general de orina y veían que botaba proteína. Pero luego, a partir de ahí, no volvió a hacer seguimiento. Entonces, con el tiempo, claro que pueden caer a insuficiencia renal crónica, pero la primera causa es el azúcar. Siempre. 90% de los pacientes en diálisis son diabéticos, por lo menos en nuestros hospitales. Depende de la zona. En la zona sur hay una epidemia, hay una pandemia. Vean cuántos 3 centros de diálisis hay allá en la zona sur. Eso es otra cosa diferente. Ya hablaremos un poquito de eso porque eso no está en los libros. La diabetes es una causa importante de insuficiencia renal crónica. La segunda es la presión arterial. Y dígame cuántos diabéticos hipertensos conoce. Muchos. No todos, pero muchos son diabéticos y son hipertensos. Entonces, siempre que usted tenga un diabético, que tenga un hipertenso, véale el riñón, cómo está funcionando. Búsquele, mida la creatinina sérica, calcúlele el filtrado y vea que no bote albúmina por el pipí. Hágale un general de orina para estar seguro que no bota proteínas. Y luego aquí aparece esto que está relacionado y son enfermedades cardiovasculares. Y es que si un paciente ya tiene ateroma en las coronarias, si ya tuvo un ACV, si ya tiene ateromas en la placa, ¿qué le dice a usted que no están igual los vasitos del riñón? Entonces, el riesgo cardiovascular, por eso ahí veíamos en alguna diapositiva enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Todas las enfermedades cardiovasculares son factor de riesgo para tener insuficiencia renal crónica. Y estas 3 están vinculadas. O sea, la presión alta, la diabetes y el riesgo cardiovascular van así, unas unidas a otras. O sea, la gente que se infarta no se infarta. ¿Por qué se infarta? Porque tiene ateromatosis. ¿Y por qué tiene ateromatosis? Por dislipemia, vida sedentaria, hipertensión, diabetes. Acuérdense que la diabetes y la hipertensión son potentes agentes proateroescleróticos. Lo mismo la insuficiencia renal. O sea, un paciente con insuficiencia renal desarrolla aterosclerosis mucho más rápido que uno que no y que tenga la misma edad. Luego está aquí la glomerulonefritis, así es en realidad como se ve un glomérulo. Esa es otra causa, la glomerulonefritis, ¿verdad? Es una causa, vean si no, porque Selena Gómez
acabó trasplantada. Tuvo una glomerulonefritis secundaria a un lupus que le comió los riñones. Y luego está esta otra enfermedad que se llama la enfermedad poliquística. Aquí, en la enfermedad poliquística, el problema es que el paciente termina llenándose de quistes, ¿verdad? Su tejido renal es una enfermedad poliquística, es una enfermedad hereditaria, dominante, es decir, si yo tengo el gen y heredé ese gen, voy a tener la enfermedad. Si gracias a Dios no tengo el gen, no la voy a tener la enfermedad y no voy a transmitir a mi descendencia. Pero el que tiene el gen expresa la enfermedad, es una enfermedad dominante. Donde el tejido renal empieza a ser sustituido por quistes. Entonces, poco a poco el riñón se va llenando de quistes, hasta que el tejido renal sano va desapareciendo. Y al final del momento, el riñón se convierte en un masacote de quistes. Esa es otra causa importante de insuficiencia renal crónica. Pero en resumen, la diabetes, la presión arterial alta, las enfermedades cardiovasculares, la glomerulonefritis, la enfermedad poliquística del adulto, y hemos dicho cualquier causa de insuficiencia renal aguda que se sostenga en el tiempo. ¿Por qué, por ejemplo, una insuficiencia renal aguda prerrenal no lleva a insuficiencia renal crónica? Hombre, porque la prerrenal, si el paciente se mantiene en mucho tiempo con esto, se va a terminar muriendo. Si está toda la vida con hipovolemia, bajo gasto, vasodilatado, lo va a matar algo antes de caer a insuficiencia renal, antes de los 3 meses que ocupamos para que sea una insuficiencia renal crónica. Entonces, normalmente hablamos ahí de las insuficiencias renal, prerrenal, y parenquima y obstructiva. Bueno, nos vamos a quedar aquí. ¿Dudas, preguntas de lo que hemos visto hoy, muchachas? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, pues nos quedamos aquí. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Vayan pensando. Bueno, hablé con el otro grupo, o con ustedes era que habíamos hablado del examen. No, doctora, con nosotros no. No, doctora, con nosotros no. Ajá, bueno, entonces hablé con el otro grupo, les envío un WhatsApp a ustedes, que la otra semana, para jueves y viernes, voy a pedir la tarea de una revisión de la fisiopatología de la necrosis tubular aguda, ¿no? Que es parte de la insuficiencia renal aguda. Y que dejaríamos con ustedes, posiblemente, ya estemos acabando, espérenme, a ver, aquí, sí, seguramente ya nos quedan 10 diapositivas, entonces seguramente para la siguiente clase, ya nosotros para miércoles estemos acabando el segundo parcial. Entonces yo les decía que el examen lo podemos hacer este martes 3, no este martes 3, sí, martes 10. Martes 10 de mayo podemos hacer el segundo examen parcial. Entonces yo le voy a subir una encuesta en Facebook, podría ser martes, podría ser el miércoles, cualquiera de los 2 días. Nos viene bien y ya salimos del segundo examen. Y mientras, pues vamos avanzando la otra semana siempre con el tercer parcial. ¿Vale? Entonces voy a subir la encuesta en el Facebook y ya votan y deciden qué les viene mejor. Bueno, pues si no hay más comentarios, nos quedamos aquí y nos vemos, si Dios lo permite, la otra semana. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Doctora, sobre el examen, el horario, tengo, no sé, un comentario de que usted a veces pone a las 7 de la noche y mucha gente acepta a las 7 de la noche y no toman en cuenta que varios tenemos familiar por la tarde y para ese entonces estamos en práctica y después se chocan porque ellos no analizan que todavía tienen clase por la tarde y que les puede chocar en un horario. Entonces no sé si sería bueno descartarlo o pensarlo bien. Porque, por ejemplo, si eligen a las 7 de la noche, ya viendo para el futuro, yo tengo prácticas esa semana. Entonces, solo por mencionar algo. Doctora, ¿no lo puede cambiar como para las 9?
de la noche o las 8. A ver, mire, lo que ocurre con enfermería es que nunca se logran poner de acuerdo entre ustedes. Con enfermería, con medicina yo no tengo ningún problema porque yo le digo a medicina, ustedes se ponen de acuerdo entre ustedes y ustedes me avisan qué día el examen. Y ellos me avisan. Yo, como si los quieren hacer a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana, yo en eso no me meto. Pero con enfermería tengo el problema que nunca se ponen de acuerdo. Y es bien difícil. Que siempre hay gente en desacuerdo y siempre va a haber gente que se afecte. Entonces, yo lo puedo, si ustedes quieren, y ahí sale, y yo siempre les pregunto, ¿y alguien quiere proponer otra fecha o alguien quiere proponer otro horario? Y no hablan, ¿verdad? Entonces, yo siempre pongo el horario de la clase y casi nadie lo vota en el horario de la clase, ¿verdad? Para ver si alguien lo quiere hacer de 11 a 12. O de 11 a 12 viene siendo más o menos lo mismo, pero la gente no lo vota. Entonces, yo con enfermería he concluido que la hora que más les conviene es la de las 7 de la noche. Ahora, si usted quiere proponer un horario, perfecto, lo proponemos y al final quien gane es la mayoría, porque es la forma más democrática que he encontrado para afectar a los menos. O sea, siempre le digo que va a ser casi imposible que se logren poner de acuerdo en una hora en que todos les venga bien, porque, mire, excusas miles. Trabajo, tengo turno, yo trabajo en una clínica que salgo a las 6, yo trabajo en una clínica que entro a las 7. Entonces, siempre hay gente que tiene, no excusas, motivos, digamos, ¿no? para rechazar una u otra propuesta, siempre. Es decir, usted no es la única persona que a lo mejor el horario que ponemos se queja, pero el que les ponga, siempre va a haber alguien que se queje. Mire, por ejemplo, ahorita la compañera propone a las 9, yo puedo poner a las 9. Como les digo, a mí, la hora que ustedes digan, yo, hora y día que venga, que ustedes decidan, yo en eso no me meto. Pero casi estoy segura que va a haber gente que diga, no, a las 9 no. Esto es bien complicado para mí. Encontrar una hora es casi imposible que todos digan que están de acuerdo. Entonces siempre va a haber esta situación, ¿verdad? Pero si usted propone una hora, perfecto, la tomamos en cuenta. Ahí en las preguntas comentarios se pueden agregar. Y usted la propone y la agregamos y el que vote, el que decide lo que vote la mayoría. ¿Verdad? Porque no hay otra manera, no hay una forma que a mí me parezca que pueda ser más justa que vote la mayoría y que esa es la propuesta que gana, ¿verdad? Bueno, chicos, que tengan buen día, buenas tardes y hasta luego. Si no hay más comentarios, y agréguela ahí en comentarios, puede agregarla y yo cuando ya lo veo, lo agrego, ¿verdad? Y así, si la votan la mayoría, gana la que vote la mayoría. Bueno, hasta luego, que tengan buen día. Gracias, doctora.